Estamos pasando una situación compleja donde nos toca que estar encerrados debido a la pandemia que se ha levantado en el mundo, pero esto no nos detiene a seguir predicando, a seguir conectados con el Señor, aunque no es lo mismo, pero de todas maneras hay que hacerlo. Y alguien decía que los medios eran del diablo. Bueno, pero podemos decir que esto nos está sirviendo para hacerle culto a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Voy a invitarles a leer la palabra de Dios, texto muy conocido, gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, yo quiero que hagamos una oración para que el Señor, ya hemos orado para que Dios nos hable, pero ¿por qué no orarle al Señor para que Él nos llene con su presencia? Creo que aunque no estemos físicamente presente, estamos unidos en el Espíritu. Y qué bueno sería que en medio de este pensamiento de la palabra pueda haber fluencia de su Santo Espíritu, que su presencia pueda tocarnos y manifestarse el Señor en nuestras vidas, porque aquí lo importante de este servicio en línea es que Dios se mueva en nuestros corazones, que Dios pueda manifestarse y derramar de su espíritu sobre nuestra vida. No sé cuántos necesiten que esta noche el Señor les llene con su presencia. Voy a invitar que den una alabanza al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos toque, que pueda el Señor manifestarse como Él lo sabe hacer, que tal vez no estamos en los recintos, en los salones, porque en los salones de pronto prestábamos más atención y como que nos metíamos en ese cuento de la influencia del Espíritu, pero en las redes es como muy complicado. No he visto un culto donde por las redes alguien se pare a hablar en lenguas, pero puede suceder hoy porque Dios es un Dios de milagros. Entonces vamos a decirle a Dios, yo quiero que usted se desconecte porque a veces estamos viendo, pero a los lados está prendido el televisor o están haciendo otras cosas, pero vamos a entrar en comunión con el Señor y vamos a decirle a Dios que se manifieste esta noche en nuestras vidas. Es una oración de fe. Le voy a invitar que cierre sus ojos y vamos a decirle, necesitamos tu presencia, Señor. Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos gracias por darnos, Señor, esta oportunidad tan linda de poder estar en este culto y predicar tu palabra. Pero, Señor, por encima de predicar tu palabra, necesitamos tu presencia, necesitamos que tú te muevas, necesitamos que tú te manifiestes, necesitamos que tú seas, Señor, el primero en nosotros, que así estemos en nuestras casas, Señor,
Señor, queremos adorarte, exaltarte, porque solo tú eres digno. Señor, bendito, permite que mi espíritu se conecte con el tuyo y que tu presencia se manifieste. Señor, danos libertad ahora mismo en tu nombre, Jesús de Nazaret. Bueno, el tema es jóvenes fuertes, ¿cierto? Hermana Paola, amén. Jóvenes fuertes. Y yo quiero esta noche hablar referente al tema, pero creo que no solo hay jóvenes, sino también hermanos ya adultos. Y quiero invitarles también para que se den cuenta que a pesar de que han avanzado ya de edad, pero Dios les ha acompañado, fueron jóvenes, pero pueden decir que hasta el día de hoy Dios les ayudó porque se hicieron fuertes, porque siempre estuvieron prendidos de la mano del Señor. Amén. Y estaba observando ese texto donde dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios nos ha dado esa fuerza para poder resistir a las adversidades que se nos han presentado diariamente, digámoslo así. Y tomé unos ejemplos de unos personajes bíblicos porque si ellos los presenta la Biblia como hombres que pudieron, pues esos ejemplos nos sirven a nosotros también para decirnos a nosotros mismos que sí podemos, de que en Cristo se pueden hacer las cosas, se puede ser fuerte, porque el Dios de esos jóvenes, de esos personajes, creo que también es el Dios de nosotros. Amén, demos alabanzas al Señor. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos. Amén. Y, y estaba observando la vida de Jacob. O sea, Jacob es un muchacho tranquilo, pero muy astuto. Era muy tramposo. Jacob era usurpador. Y todos conocemos la historia de Jacob, de cómo Jacob engañó a su hermano por la primogenitura, pero eso le costó a él saber que su hermano se iba a vengar cuando su padre muriera. Esaú dijo, yo lo mato. Jacob estaba aburrido porque tenía mala fama. Su hermano le dañó, digamos así, la imagen porque había tomado, digámoslo entre comillas, lo que no era de él. Pero era una promesa de parte del Señor porque el Señor se agradó de Jacob. Dice la Biblia que amé más a Jacob que a Esaú. ¿Ya? Y, y me llama mucho la atención porque aunque Jacob era el muchacho tranquilo, pero era muy audaz, era un hombre que hacía trampa, que usurpaba, que engañaba, pero que un día tomó la decisión de acercarse a Dios, tomó la decisión de como de cambiar ese pensamiento y pasó el tiempo, tal vez con ese dolor de saber que él solamente la gente lo miraba como el engañador, como el usurpador. Y un día se decidió, el, el joven que es fuerte toma decisiones para bien, para mejorar, para, para vencer todas esas cosas que le están perjudicando. La Biblia dice que Jacob se quedó
en un lugar para tener un encuentro con ese ser celestial, el cual nosotros adoramos y exaltamos. A ver, le dice en Génesis capítulo 32, el verso 24, gloria al Señor Jesucristo. Génesis capítulo 32, verso 24, el verso 22 dice, se levantó aquella noche, tomó a sus dos mujeres, a sus dos siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabón, los tomó, verso 23, los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y el verso 24 dice, y se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayara el alba. Eso me da a entender que Jacob quería cambio, quería transformación, quería salir de ese confort. Y Jacob lucha por una bendición, porque no quería seguir siendo el mismo. Creo que en este tiempo, mis hermanos amados, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, nos ha dado la fuerza para tomar decisiones. Y esas decisiones es para que nosotros mejoremos para nuestro Dios. Y aunque la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, o sea, muchas son las luchas, pero de todas ellas Él le librará. Y cuando uno está decidido a luchar, así como Jacob, siempre a obtener la bendición de Dios. Porque Jacob lucha y aunque ya iba a amanecer y el ángel, el varón, le desencajó el muslo, pero ni eso detuvo a Jacob para pedir por su bendición. Se aferró tan fuerte del varón que aún con dolor, él dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y al ver el esfuerzo, el varón de Jacob lo bendice. Y desde ahí su vida fue transformada. ¿Por qué? Porque luchó y venció. Necesitamos en este tiempo jóvenes que se llenen de valor, que se llenen de fuerza para luchar contra sus tentaciones, contra sus dificultades, contra sus debilidades. Y se den cuenta que no están solos, que lo único que el Señor quiere es que se esfuercen para que salgan victoriosos. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Amén. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Por eso es bueno que esta noche nos demos cuenta que si hoy reflexionamos y luchamos por tener un encuentro con Dios, y aunque no lo sintamos, pues vamos a orar hasta que lo sintamos, porque yo creo que Dios siempre estará dispuesto a hacerse sentir en nuestras vidas para bendecirnos. Y ese ejemplo de Jacob me lleva a mí a darme cuenta que hay cosas que de pronto a nosotros nos llevan como a pensar de que no se puede. No, siempre seguiré siendo el mismo. Pero cuando nos decidimos y luchamos, entonces vamos a salir victoriosos. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que ese es el primer ejemplo para que usted, hermano, vaya como reflexionando y se dé cuenta que así como Jacob luchó, pero que esa lucha lo llevó a la victoria, esta noche también vale la pena luchar, pelear la buena batalla, porque mayores cosas tiene el Señor para nosotros. Pero para que Dios se mueva, se necesita de tener ese deseo de cambio, ese deseo de salir adelante y de no seguir por lo mismo.
A ver, demos alabanzas al Señor. Y también otro ejemplo que me parece de un joven que se mantuvo fuerte ante las adversidades y fue José. José es un ejemplo. Creo que todos hemos leído la historia de José, donde vemos a un José que fue menospreciado por sus hermanos, porque la Biblia dice que amaba a Jacob más a José que a sus demás hijos. José era especial para Jacob y debido a eso produjo envidia. Pero resulta de que en José había algo especial y era que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Tanto que lo hacía diferente, porque Jacob hizo una túnica solo para José. O sea, era diferente delante de sus hermanos, porque tenía una túnica, se vestía con una túnica de colores. Y debido a eso produjo envidia. Y al producir envidia, sus hermanos quisieron tentar contra él y matarle. Pero mire que sale un redentor, creo que es Rubén, y intercede para que no maten a José. Y sus hermanos le echaron en una cisterna y, y eso lo podía llevar a que él se sintiera frustrado, se sintiera como quien dice, mis propios hermanos me despreciaron, pero con todo eso él estaba fortalecido, porque aún en la cisterna Dios estaba con él. Mire, puede ser que usted esta noche esté pasando una situación muy difícil, muy compleja, se sienta solo, hasta se sienta defraudado de sus mismos hermanos de la iglesia, porque de pronto no ha sentido la ayuda. Pero yo quiero decirle que por encima de esa familia en Cristo hay uno más grande, el cual merece toda la gloria y toda la honra, y su nombre es Jesús de Nazaret. Porque aunque sus hermanos lo menospreciaron, Dios estaba con él. Y eso es lo que a mí me fortalece. Eso es lo que me da fuerza para seguir avanzando. Que aunque me desprecien y aunque de pronto me hagan el feo, yo puedo decir que hay un ser que está conmigo todos los días y ese es Jesús de Nazaret. Porque no solamente estuvo en la cisterna, fue a parar a Egipto y todos sabemos que fue el siervo de Potifar y no solamente fue el siervo, sino que también le pasaron situaciones donde la esposa de este hombre Potifar se enamoró, fue tentado, pero siempre se mantuvo en su lugar. Por eso el apóstol Pablo toma el texto. Yo creo que él tomó el ejemplo de todos estos personajes. Os escribo a vosotros jóvenes porque soy fuerte. Se mantuvieron a pesar de las adversidades, a pesar de las tentaciones, siempre tuvieron la mirada puesta en Dios. Y creo que en este tiempo es donde debemos de tener la mirada puesta más en Dios, porque este mundo tiene muchas cosas que nos atraen. Hay tentaciones que como que nos quieren desestabilizar, pero ahí es cuando debemos de darnos cuenta que vale más este Dios, el cual honramos y adoramos. ¿Cuántos tenemos alabanzas al Señor? Gloria y no solamente pasó de ser esclavo, sino a ser preso, cautivo. Estaba cautivo debido a que la esposa de Potifar dio su testimonio y bueno, a José le tuvo que ir a la cárcel. ¿Qué es lo bonito? Que Dios estaba con él en la cárcel. Se mantuvo firme, tanto que Dios dio gracia. Y después de estar en la cárcel, tuvo la revelación, le reveló al faraón lo que él había soñado, lo que faraón había soñado, y vino a ser el segundo al mando, porque siempre cuando un hombre se pone en las manos de Dios, así venga la situación que venga, siempre Dios lo va a poner en alto. Por eso es tiempo de que nosotros nos mantengamos fuertes,
para que cuando venga cualquier adversidad, siempre nos refugiemos en este Dios que es todopoderoso. José pudo salir de todas esas situaciones porque fue un hombre fuerte, pero la fuerza no consistía en él, sino de un ser que se la transmitía, de que se la daba. Por eso Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Alguien alabe y glorifique el nombre de Jesús. La Biblia también habla de otro ejemplo, porque voy a dar ejemplos y voy a tratar de darlo rápido. Tengo 3 ejemplos más. Sansón. Sansón era el juez de Israel y la Biblia dice que fue usado por Dios. Tan usado que con una quijada mató a 1000 filisteos. Porque la Biblia dice que venía el espíritu de Dios sobre Sansón y de inmediato Sansón se llenaba de esa fuerza, la cual nadie podía controlar. Ningún ejército de los filisteos podía controlar a Sansón, porque Sansón tenía una fuerza impresionante, tanto que arrancó las puertas, mató a un león joven, pero sabemos que la fuerza de Sansón no consistía de él, sino de Dios. Y esa fuerza, hermano, es la que nos lleva a nosotros a hacer resistencia a las adversidades, a hacer resistencia a los ataques del enemigo. Por eso la Biblia dice que aunque nos sintamos débiles, es cuando más fuertes estamos. Porque la Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Y el arco de los fuertes fue quebrantado y los débiles se ciñeron de poder, se ciñeron de fuerza. No estamos aquí por nuestras capacidades o por nuestra fuerza, sino porque nuestra fuerza es el Señor, que nos ayuda siempre en todo momento. Alguien alabe y glorifique el nombre de Jesús. Y no solamente Sansón, David. David fue un hombre fuerte, tan fuerte que se pudo enfrentar ante el adversario, pero me llama mucho la atención porque el gigante se burlaba de ese muchacho. Pero David sabía que con él estaba uno más grande, uno más sublime. Y David tiene que decirle al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. O sea, te presento que no estoy solo. Te presento a uno que te va a derrotar, que está conmigo y ese es el que me da la fortaleza. Hermanos, yo creo que siempre los jóvenes hemos sido señalados. Digo jóvenes porque también todavía hago parte de la juventud. Y hemos sido señalados como los débiles, como los que no valemos nada. Pero podemos decir que si estamos de pie todavía, es porque en nosotros está ese espíritu de poder, el cual el Señor lo dijo allá en Hechos 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder y esa fuerza que tenía David fue la que llevó a vencer. Hoy nosotros podemos decir que si hemos vencido es gracias a esa fuerza que Dios nos ha dado. Por eso el apóstol Juan siempre nos habla, les escribo a ustedes jóvenes, porque ustedes son fuertes y porque habéis vencido al maligno y porque la palabra de Dios está en vosotros. Y cuando uno se va a la palabra, uno se da cuenta que si esos hombres que muestra la Biblia pudieron, nosotros también podemos ante nuestras adversidades, ante nuestros gigantes, porque muchos gigantes se han levantado, pero así se levanten, conmigo está el más grande, porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. Alguien alabe y glorifique el nombre de Jesús. Por eso necesitamos que ese joven
que se siente fuerte en Dios, le diga al Señor siempre: respáldame. Porque David se sentía fuerte porque sabía en quién había creído. Por eso le testificó al rey y le dijo: rey, déjeme pelear contra ese incircunciso, contra ese filisteo, yo lo venceré. El rey no le creía de mucho, pero David le testifica: mire, yo soy pastor de ovejas, y como pastor viene el oso y viene el león y yo los mato, porque ellos han tomado la oveja y yo se las quito, se las arrebato de la boca y los acabo. Cuando el rey escucha eso, por eso le dio como el aval y le dice: vaya. Y mire, Dios no lo dejó avergonzado. Y podemos decir en esta noche que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y no ha sido por nuestra habilidad o por nuestras fuerzas o por nuestra destreza. Es porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros para ayudarnos a vencer todas esas situaciones. David venció. Y si David venció, nosotros también vencemos. Porque Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solamente eso, David era un hombre tan fuerte, pero su fuerza no consistía en él, sino porque Dios estaba en él. Que cuando el rey estaba influenciado por un espíritu, mire lo que hace David: entra al cuarto y empieza a entonar cántico, y empezó a suceder algo extraordinario. Cuando hay esa fuerza de parte de Dios, cuando hay esa presencia de parte de Dios, siempre va a haber libertad, siempre va a haber victoria. Por eso ese día Saúl, que estaba atormentado, fue ese día libre a causa del respaldo que tenía David. Hermanos, no tenemos cualquier respaldo, porque si usted esta noche se pone a analizar y dice: ni el gobierno se acuerda de mí, ni el alcalde, ni siquiera mi amigo, las situaciones que estamos viviendo, pero no es necesario que esa gente se acuerde de nosotros, porque hay uno que de verdad a él sí le importamos, tanto que él nos quiere respaldar, tanto que él nos quiere ayudar, tanto que él quiere que esta noche nos demos cuenta que si estamos de pie es gracias a él. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. Pero no solamente David, la Biblia habla de Daniel. Oiga, Daniel no se rindió al estar conectado con Dios. Los sátrapas hicieron que el rey hiciera un veredicto de que no se adorara a otro Dios durante un mes, pero lo hicieron con el fin de dañarle la comunión a Daniel. Y sabe que esta situación ha llevado de pronto a muchos a reflexionar y a darse cuenta que sin Dios no somos nada. Y el diablo pensó que con esta situación de la pandemia, con cerrarnos los salones, nos iba a quitar la comunión, nos iba a quitar la conexión con Dios. Antes esto nos ha llevado a estar más conectados con el Rey de Gloria y a darle la alabanza y a darle el honor y a reconocer que los cultos son importantes, que la presencia de Dios en nuestro servicio es lo más especial, es lo más maravilloso. Y que aunque no hemos podido reunirnos, pero yo sé que muchos de los que están escuchando, de los que están aquí, hemos tenido experiencias bonitas a la madrugada, en las mañanas, en las noches, porque el Espíritu de Dios se está moviendo. Y aunque los sátrapas se han levantado para que no quieran que oremos, nosotros estamos levantando las manos y estamos sintiendo el poder de Dios, estamos sintiendo su gloria, estamos sintiendo su presencia en nuestra
nuestra vida, porque Daniel, aunque escuchó del veredicto, Daniel no dejó de orar. Él oraba 3 veces al día y no importaba si lo iban a juzgar, no importaba si lo iban a echar al foso de los leones. Él sabía en quién había creído, y cuando uno es fuerte, hermano, en Dios, a uno no le importa lo que el diablo piense o haga, porque uno sabe que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y ese que está con nosotros es el que se quiere mover esta noche en tu vida. Alguien alabe y glorifique el nombre de Jesús. Por eso no te rindas, hermano, porque esa palabra, gloria a Dios. Señor, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, es porque Él sabe que nosotros podemos pararnos a la adversidad y decirle: no, Señor, no me voy a dejar chantajear, no me voy a dejar tentar, no me voy a dejar achicopalar, no me voy a dejar arrinconar. Sigo hacia adelante porque sé en quién he creído, y hemos creído en el Todopoderoso, hemos creído en un Dios sublime, en un Dios que todo lo puede hacer, en un Dios que todavía sigue manifestándose con poder y gloria. Por eso esta noche Dios está dispuesto a derramar de su espíritu para seguirte dando fuerzas para que siga adelante. Tal vez tú dirás: pero esta cuarentena se extendió más. Es que, hermano, no sé nada, no sé qué hacer, me siento desesperado. Levanta tus manos al cielo y dobla tus rodillas a Dios y date cuenta que no estás solo, que contigo está el más grande, el cual se llama Jesús de Nazaret. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Mire, hermanos, yo les quiero contar una experiencia que hace unos días estaba yo en el culto en una escuela dominical y hablando del texto que leíamos al inicio. Es una realidad, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, nos ha dado la fuerza, nos ha dado herramientas, nos ha dado, hermano, su virtud está sobre nosotros o metida dentro de nosotros. Y estaba en la dominical, en el culto de escuela dominical, y veníamos orando por un joven que estaba endemoniado, un joven que estaba tan endemoniado que mantenía en la calle desnudo y golpeaba al que se encontrara. Era un hombre, un joven alto, un negro altísimo de por ahí 1,85, 1,90. Y su madre creyente me llamó y me dijo: hermano, yo tengo esta situación, ¿será que yo puedo ir a asistir a su congregación? Le dije: sí, hermana, bien pueda. Y hablamos y ella me dijo que llevaba muchos meses el muchacho en esa locura. Y me quedé escuchando a la hermana y me decía que nadie lo controlaba. Daba temor, porque hasta los psiquiatras le decían a la mamá de ella que mejor lo tuviera en la casa encerrado, que ellos le mandaban la receta o la medicina. Y yo le dije a la hermana: tráigalo a una dominical, y oramos por él. La hermana, baja estatura, yo pensé que el muchacho también era bajito. Cuando llegó ella con el hijo, un negrísimo, altísimo. Cuando yo vi eso, yo me asusté. Y yo dije: ay, Padre Santo. Y estaba ahí el diácono. Y el diácono es un anciano delgado. Yo dije: hermano Álvaro, le toca conmigo empezar a orar por el muchacho. Hermano, ese muchacho daba miedo, porque era altísimo y acuerpado. Pero sabe que ese día oramos por él y cayó ahí, pero no fue libre. Y yo me fui a orarle al Señor, le dije: Señor, yo tengo miedo, pero yo sé en quién he creído. Yo te pido, Señor, que me des la victoria con ese muchacho. Y a los 8 días lo volvieron a llevar a la dominical. Y cuando lo llevaron a la dominical, yo estaba predicando de esos cultos cuando el Señor lo inspira a uno
y se derramó el Espíritu Santo. Hay una señora inconversa, esa señora lloró. Yo dije, no, si la señora está llorando porque siempre a los cultos y es normal. Ese día la quebrantó el Señor. Cuando yo miré, el muchacho estaba tirado en el suelo, revolcándose. Y yo estaba predicando, yo no dejé predicar, yo seguí y él estaba revolcándose, iba a coger el salón de Ruana, pero Dios lo tiró al suelo y no lo dejó. Y cuando yo estaba predicando y el Espíritu derramándose, escuché la voz de Dios que me dijo, ve y ora por él. Y cuando yo me bajé del altar, yo sentí una fuerza tan extraordinaria, porque la realidad es que yo no iba a bajar, porque yo sentía temor, sentía miedo. Pero cuando el Señor me habló, ve y ora por él, yo me sentí como la película Matrix recargado, me sentí grande, tan grande que cuando me bajé, le impuse las manos y a nomás le impuse las manos, le dije, Jesús David, en el nombre de Jesucristo eres libre. Y cuando dije en el nombre de Jesucristo eres libre, el muchacho de inmediato fue libre y empezó a trasbocar y a trasbocar. Ese muchacho tenía una mirada diabólica. Y cuando esa mañana Dios empezó a liberarlo, la mamá al otro culto lo trajo. Y cuando lo trajo, ya el muchacho llegó con la Biblia en la mano, saludando a todos, Dios les bendiga, y con un rostro diferente. Pero ¿por qué? Cuando tenemos esa fuerza nos impulsa a los desafíos, a ponernos en línea de batalla y a no tener miedo ante la adversidad. Por eso yo te quiero invitar para que luches así como Jacob y venzas, y que puedas también ser como José, que puedas salir de todas esas situaciones, porque José era un hombre fuerte, y seas como Sansón, que fue usado por Dios para darle la victoria a Israel ante sus pueblos enemigos, y que también esa fuerza te lleve como David a tener el respaldo de Dios, y que seas como Daniel, a que no te rindas en medio de la circunstancia. Yo te quiero invitar para que no cambies, para que te dejes influenciar por esa fuerza que te llevará siempre a la victoria, siempre te llevará al triunfo. Hoy ese muchacho es libre, no porque nosotros seamos los que hagamos esas cosas, sino porque en nosotros hay una investidura, hay un poder, hay una fuerza tan extraordinaria que cuando el diablo nos ve, empieza a retroceder. Y eso que Dios hizo con él, también lo puede hacer con nosotros. Yo les quiero invitar para que le diga a Dios esta noche, Señor, lléname. Yo quiero ser fuerte. Yo no quiero tener ese espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio, ese espíritu de amor para poder seguir luchando, poder seguir venciendo, poder seguir siendo más que vencedor.